cosas que olvidamos con mucha frecuencia, y uno es que las mediciones de los fenómenos económicos y sociales son complejas, y a veces se nos olvida eso. Una cosa es el concepto y otra cosa es la medición. Yo estoy seguro que si cada uno de los que estamos acá medimos cuál es la superficie de este salón, a todos nos va a dar diferente, ¿ah? Y entonces eso nos debe recordar que las mediciones son difíciles, y que llegar a medir un concepto no es fácil. En segundo lugar, medir el concepto de pobreza todavía es más complejo, porque si hablamos del concepto de superficie de este salón, es mucho más fácil. Posiblemente no vamos a discutir cuál es ese concepto, pero en pobreza, desde la definición del concepto, es difícil no existe una sola medición, no existe una sola forma de enfocar el fenómeno de la pobreza. Más bien existen diferentes conceptos de pobreza. Y en la medición que planteó Andrés, es la medición de línea de pobreza, donde los conceptos son dos, se contrastan dos conceptos, es el ingreso per cápita del hogar, por ejemplo, versus cuánto es un umbral per cápita para ser considerado o no ser considerado pobre. Y en esos dos conceptos, en el concepto de ingreso, que suena muy fácil, probablemente alguien dice, ingreso, pues ¿qué es ingreso? Pues es ingreso, ¿ah? Suena muy elemental. Si partimos de la definición del concepto, que es la capacidad potencial que se tiene de gasto sin tener que echar mano al patrimonio, es ya un poco compleja, y cómo llevarla a la práctica, cómo medir cada uno de los componentes. Algunos son más fáciles, medir el ingreso monetario de las personas o el salario monetario de las personas que reciben todos los meses es fácil, pero cuando vamos a personas que trabajan por cuenta propia, el asunto no es tan fácil, porque entonces hay que hacer el cálculo de eso que se llama renta empresarial, y si es un agricultor que produce varias cosas en el año, tiene unas fluctuaciones, etcétera, etcétera, la medición se hace en un momento, de forma tal de que ahí hay distinciones que hay que realizar. Parte del tema de la no comparabilidad es que el INEC ha venido en un proceso de mejora del ingreso. Si vemos los pocos rubros que se medían al puro principio de la encuesta de hogares en el año 1976 a los que ahora se mide, se examina cuál es la complejidad con que ahora se está midiendo el ingreso, y eso es una buena noticia, que el ingreso se mida mejor ahora que antes. Pero claro, nos plantea retos de comparabilidad importantes. Lo mismo los criterios para medir las personas que no reportan ingreso. El informante no necesariamente tiene toda la información o no necesariamente quiere dar toda la información, y entonces ahí hay que establecer estrategias para minimizar esa información que falta, pero también pueden existir criterios para sustituir esa información que falta. O bien, cómo enfrentar los problemas de subdeclaración de los ingresos que típicamente ocurre. Lo mismo con la otra faceta, que es el umbral, que se hace a partir de una canasta básica alimentaria, cómo ese umbral no puede estar desligado de lo que está pasando en la sociedad, y entonces ese umbral va cambiando a través del tiempo, y la medición tiene que hacerlo. La medición no lo hace todos los años, sino que cada vez que hay una encuesta de ingresos y de gastos que permite medir las estructuras de consumo del país, es cuando se realiza esa tarea. Y claro, cuando se realiza esa tarea y el país ha progresado, el umbral resulta mayor. Y en el caso del umbral o de la línea de pobreza,
para medir pobreza, lo que ha ocurrido en el país es que el cambio que ocurrió fue que ese umbral en la parte urbana aumentó en un 37% y en la parte rural en un 25%. Y por eso, por lo tanto, nos va a cambiar las mediciones de pobreza que tengamos y, como planteó Andrés también, la tendencia que habíamos venido diciendo que teníamos una tendencia de estancamiento, pero si se hacen los ajustes, si se hace la medición de acuerdo con algún criterio común a través del tiempo, vemos que no es correcto, que hemos tenido periodos de estancamiento, hemos tenido periodos de reducción, pero que la afirmación que se ha hecho que del 94 al 2017, en todos esos años, la tendencia es de estancamiento de la pobreza, no es cierto, sino que sí hay una tendencia a la reducción de la pobreza. Y esta pregunta nos surgió a Andrés y a mí en buena medida inspirados por don Víctor Hugo Céspedes, y es algo que queremos reconocer, porque don Víctor Hugo, cada vez que alguien comparaba series incomparables, cada vez que algún investigador, periodista o comentarista ponía juntos datos que tenían esas incomparabilidades que Andrés nos planteó, siempre llegaba y me decía: vea la barbaridad que está haciendo, el INEC cambió la medición, y léase aquí donde dice el documento del INEC cuál es la nueva forma de hacerlo y cuál es en este otro que es la vieja forma de hacerlo, y vean cómo lo están juntando y llegando a conclusiones. Así que en buena medida este trabajo, y me alegra mucho que aquí esté don Víctor Hugo acompañándonos, es de esa insistencia de don Víctor de que algo mal estábamos haciendo en la medición, y precisamente en este trabajo, con esa inspiración, planteamos las cosas. La conclusión es que la letra menuda importa, es como en los contratos. En las mediciones, las cosas pequeñas, porque vean que esto de meternos en las tripas de la medición puede resultar muy aburrido, ¿verdad? Y Andrés y yo nos hemos planteado cómo contarlo de la forma menos aburrida posible, porque esto es normalmente desdeñado en la conversación, y lo que interesa es el resultado, el resultado final, cuántos pobres hay, o cuál es la tendencia. Y entonces, pues en el documento hemos tratado de plantearlo de la forma más didáctica, pero es un tema muy minucioso, de mucho detalle, que no es el tema más sexy de la economía. Normalmente las mediciones pueden resultar aburridas. Como complemento a lo que veíamos, también trajimos a colación otras formas de medir la pobreza, porque esta es la más usada, la de la línea de pobreza, que contrasta ingreso con un cierto umbral. Eso es ver la carencia de pobreza desde el lado de ingresos, única y exclusivamente. Esa es una forma incompleta de analizar la pobreza. Existen otras formas y que queríamos traerlas a colación. Una de ellas es lo que llamamos el método de las necesidades básicas insatisfechas, y lo que dice es hay que examinar el listado de lo que se considera necesidades que debe llenar una familia, y hay que investigar qué tanto las familias satisfacen o no satisfacen esas necesidades. Vean que este es un enfoque más amplio. El enfoque de línea de pobreza es carencia de ingreso. Es más, ni siquiera se sabe si la familia consume o no la canasta básica alimentaria, sino que si tiene el ingreso suficiente para adquirirla, y ya se dice que no es pobre extremo, o si llega hasta el umbral de pobreza,
que llamamos línea de pobreza, que es un poco más allá de la línea es más allá de la canasta básica alimentaria, decimos que son pobres. Entonces, este otro enfoque es ver las necesidades, es determinar el conjunto de esas necesidades consideradas como básicas, establecer criterios para distinguir hogares que satisfacen cada necesidad, y estos criterios los establece normalmente el investigador o la entidad que está haciendo el planteamiento. Tienen unos ciertos elementos de subjetividad y muchas veces dependen de la información que se tenga. En esto de pobreza y de necesidades básicas insatisfechas, a veces nos pasa las del borrachillo, donde revisamos es donde hay luz, es decir, donde hay información, y a veces no advertimos cuál es la otra parte oscura que tiene la medición. Y luego, a partir de estos criterios que distinguen si las personas satisfacen o los hogares satisfacen o no determinadas necesidades, se clasifican en niveles de pobreza según el grado de satisfacción de esas necesidades investigadas. En Costa Rica, este método no ha sido seguido en forma rutinaria, continua. El método lo inauguró Academia Centroamérica, allá con unos estudios que se hizo en 1974, en los 70s, con el censo del 74, donde se analizaron con los datos censales una serie de necesidades, si se satisfacían o no de la población. En Costa Rica, quienes lo han planteado en una forma más coherente son un trabajo que ha hecho Floribel Méndez, que nos acompaña acá, que es la gerente del INEC, y Juan Diego Trejos, que usaron información de los censos de 1984, 2000 y 2011 para establecer y aplican la misma metodología para esos tres censos, lo cual nos da un cierto periodo de continuidad con la misma metodología que sea comparable. Porque esto es básico, cuando comparamos mediciones de pobreza, como las mediciones son diferentes, lo básico es que la metodología sea la misma para poder llegar a alguna conclusión válida. Flori y Diego establecen una serie de dimensiones: acceso al albergue digno, básicamente vivienda; acceso a vida saludable, tiene que ver básicamente con los temas de agua potable y saneamiento; acceso al conocimiento, que tiene que ver con los temas de educación; acceso a escolar y logro escolar; acceso a otros bienes y servicios, que tiene que ver con la capacidad de consumo. Con esos cuatro dimensiones que están limitadas por la información del censo, porque ellos reconocen que hay otras cosas que son importantes, pero que con los datos del censo esto es lo que se puede hacer. Establecen una serie de variables, que no las voy a enumerar todas, sino que para cada una de las cuatro dimensiones y de cada uno de los componentes se establecen variables específicas en las cuales se pueden determinar carencias, a dónde hay carencias por parte de los hogares. Y aplican esta medición y clasifican a los hogares para cada uno de los años censales en hogares que no tienen carencias, hogares con alguna carencia, o carencias leves, una carencia; carencias moderadas, 2; carencias graves, 3; o carencias extremas, 4, cuando tienen 4 carencias. Y tal vez el dato que nos interesa más son la proporción de hogares que están en cada una de esas categorías. Y entonces, desde el 84 al 2011 tenemos esta información, y tenemos que en el 84 el 46% de los hogares tenía
alguna carencia. En el 2000 era el 36% y en el 2011 el 24%. Es decir, hay una reducción en la proporción de hogares con carencias. Y luego ya de la clasificación se ve que en particular los grados más extremos de hogares que tienen varias carencias, hay una reducción en la proporción en una forma importante. Con lo cual, lo que estamos diciendo es que con el método de necesidades básicas insatisfechas y de acuerdo con esta definición y esta aplicación, hay una reducción de la pobreza en el país en este periodo. Y luego se puede ver por categorías, por las diferentes categorías de vivienda, de conocimiento, de vida saludable y de acceso a otros bienes y servicios. En las tres primeras dimensiones es muy clara la reducción, en la última no es tan clara. Aquí en el año 2000 hay un aumento y luego una reducción, y tal vez tiene que ver por la forma en que se mide el acceso a otros bienes y servicios, que la definición, el censo no mide ingresos, ni mide directamente esto, sino que lo que se mide es como la estructura demográfica que tiene el hogar, cuántos perceptores de ingreso o cuántas personas en edad de trabajar en relación con el tamaño del hogar y cómo ese hogar cuál es la educación de esos perceptores, y eso cambia más lentamente, pero también nos recuerda los problemas de acceso al sistema educativo que tuvimos en los años 80, que probablemente estaba aquí reflejándose en el año 2000. Ya más recientemente se tiene una medición más precisa que está en la línea de necesidades básicas insatisfechas, pero que es el índice de pobreza multidimensional. Este es ya algo que se empieza a calcular en el país todos los años, y la información de la encuesta de hogares se adecúa a las necesidades de esta información. Ya no es tanto cuáles son los datos que tiene el censo y hasta ahí llego, sino que esto permite plantear también cuáles son las necesidades de información que tiene el método para poder seguirlo. Y entonces se establecen una serie de indicadores que tienen que ver con educación, con salud, con vivienda, con trabajo y con la protección social de las familias. Y en cada una de estas 5 categorías se establecen una serie de componentes. Esto tiene también una serie de ponderaciones. Cada una de estas variables se pondera en forma, como lo indica aquí la filmina. Cada una de estas dimensiones está ponderada en 20% y las variables que la componen tienen también su ponderación. Y aquí podemos ver la línea en verde que refleja cuál es la incidencia de la pobreza desde que se puede aplicar el método, porque el método empezó a aplicarse ya con la serie de la encuesta de hogares, que aparte del 2010, y ahí sí se tiene la información completa, pero un poco echándola hacia atrás desde el 2005, vemos que arranca con una incidencia de la pobreza del 38%, estamos para el año pasado del 18%, la tendencia es decreciente, como en el principio de la serie, en realidad es más fuerte la caída de
de la incidencia de la pobreza, y es algo que siempre don Víctor Hugo nos recuerda, que es más fácil bajar la pobreza cuando parte de niveles altos que cuando ya llega a niveles más bajos. Hay una especie de rendimientos marginales decrecientes. Y aquí se compara con la serie 8, la que nosotros escogimos para ser como la más comparable con la forma en que ahora se mide la pobreza de acuerdo con línea de pobreza. Pero por supuesto que son dos mediciones totalmente diferentes, independientes. Los hogares que son pobres por un criterio podrían no serlo por el otro, o bien podría ser que fueran pobres simultáneamente por los dos criterios. Entonces, es otra forma de plantearnos, medir la incidencia de la pobreza. Y parte del tema que nosotros nos planteamos, de qué tanto la serie que estábamos manejando de línea de pobreza con diferentes metodologías llegaba a una buena conclusión, está esta otra. Si bien las mediciones son diferentes, llamaba la atención que en el largo plazo, con el enfoque de necesidades básicas insatisfechas o con este otro índice de pobreza multidimensional, la tendencia era de reducción de la pobreza, y con el de la línea de pobreza no. Entonces también era parte de lo que nos ayudaba a hacernos la pregunta, porque si bien no son lo mismo, sí uno esperaría que existiera algún nivel de correlación entre las diferentes formas de medir la pobreza.